Amigos, vamos a resolver esta ecuación exponencial que en esta ocasión nos presenta una base fraccionaria. Lo primero que vamos a hacer, amigos, cuando tengamos ecuaciones exponenciales con bases fraccionarias es tratar de representar, de ser posible, esa base como un número entero, es decir, ya no como una fracción. Y eso, amigos, lo vamos a hacer con ayuda de las leyes de los exponentes. Recordemos que hay una ley, amigos, que nos dice que a elevado a la menos n lo podemos expresar como 1 dividido entre a la n, ¿de acuerdo? Con ayuda de esta propiedad vamos a hacer que nuestro denominador lo podamos subir al numerador simplemente cambiándole el signo de su exponente. Así que este 9 que está elevado a la primer potencia lo vamos a subir a la parte de arriba cambiando el signo de su exponente. Vamos entonces, amigos, a reescribir esta ecuación. Dijimos que el 9 lo vamos a subir a la parte de arriba cambiando el signo de su exponente. Si aquí está elevado a la primera potencia, pues va a quedar 9 a la menos 1. Y esto, amigos, recordemos que está siendo elevado a la 2x menos 1, todo esto dividido entre 3. Del otro lado, amigos, vamos a hacer lo mismo. Este 27 que esté elevado a la primera potencia lo vamos a subir a la parte del numerador simplemente cambiando el signo de su exponente. Va a quedar como 27 a la menos 1. ¿Y ahora qué vamos a hacer, amigos? Pues ahora vamos a multiplicar estos exponentes. Recordemos que hay una propiedad, una ley de los exponentes que nos dice que si tenemos a elevada a la n y esto a su vez elevado a la m potencia, esto va a ser igual que a elevado al producto de m por n. Esta propiedad es potencia de una potencia. Así que con ayuda de esta propiedad, pues vamos a simplificar estos exponentes. Vamos a tener entonces al 9 y menos 1 por el exponente externo, pues va a quedar menos 9 a la menos 2x más 1 y esto a su vez dividido entre 3. Y del otro lado de la ecuación, pues el 27 se queda como está. Ahora, ¿qué es lo que sigue, amigos? Pues lo que sigue, en caso de ser posible, es expresar estas bases como potencia de una misma base en común. Digo esto de ser posible, si no tocaría utilizar logaritmos. Pero bueno, en esta ocasión sí es posible porque 9 lo podemos expresar como 3 al cuadrado y 27 en esta ocasión se puede representar como 3 al cubo. Así que pues bien, vamos a reescribir nuestra ecuación. 9 habíamos dicho que es 3 al cuadrado y esto sigue estando elevado a la menos 2x más 1 sobre 3. Y del otro lado, amigos, pues el 27 habíamos dicho que es 3 al cubo, que está siendo elevado a la menos 1. Aquí nuevamente, amigos, vamos a multiplicar los exponentes. Vamos de nuevo a aplicar esta propiedad. Y quedaría entonces 3 como base y 2 por, bueno, este exponente quedaría menos 4x más 2, esto dividido entre 3, ¿verdad? Y del otro lado, amigos, pues quedaría 3 y 3 por menos 1, pues es menos 3. ¿Y qué logramos ahora con esto, amigos? Pues logramos hacer una igualdad de potencias con la misma base. Es decir, estas dos potencias tienen por base al 3. Y si nos están diciendo, amigos, que estas dos potencias valen lo mismo y estas dos potencias pues tienen a la misma base, pues para que valgan lo mismo, la parte exponencial tiene que valer lo mismo. Así que con esto, amigos, pues vamos a poder lograr plasmar una igualdad de partes exponenciales, ¿verdad? De un lado entonces tenemos menos 4x más 2 dividido entre 3 y del otro lado tenemos a menos 3. Lo único que tenemos que hacer aquí, amigos, pues es despejar a nuestra x. Así que vamos a empezar, amigos, con este 3 que está dividiendo, lo vamos a pasar al otro lado, pues con la operación contraria que es la multiplicación. Así que vamos a tener entonces menos 4x más 2, que es igual a menos 3 por 3. Y menos 3 por 3, pues sabemos, amigos, que es menos 9.
Ahora amigos, a este término que tiene la x le vamos a quitar este otro término que está sumando, ese más 2 lo vamos a pasar al otro lado con la operación contraria que es la resta. Y vamos a tener entonces amigos menos 4x es igual a menos 9 y como le pasamos un menos 2, pues menos 9 menos 2 pues es menos 11. Y ya por último amigos, este 4 que está multiplicando a nuestra x lo vamos a pasar al otro lado. ¿Con qué operación? Pues la contraria a la multiplicación, que es la división. De tal modo amigos que vamos a tener x es igual a menos 11 entre menos 4. Sabemos amigos que negativo entre negativo pues se eliminan, quedando entonces que x es igual a 11 cuartos. Y este valor amigos, x es igual a 11 cuartos, es el valor que resuelve esta ecuación, es el valor que satisface esta ecuación. X es igual a 11 cuartos. Pues amigos, hasta aquí este video, espero les haya gustado, espero les haya sido de utilidad. Si así fue, por favor háganmelo saber con su like, con su comentario y nos vemos en el siguiente video.